Mi nombre es Marcus, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he sido la red de seguridad no oficial de mi familia. ¿Sabes cómo en toda familia siempre hay una persona que rescata a los demás cuando las cuentas se atrasan, la que presta dinero que nunca regresa, la que aparece, cubre la cuenta y se asegura de que nadie termine durmiendo en su auto? Ese soy yo. Nunca me quejé porque, durante mucho tiempo, pensé que así funcionaba la familia. Das un paso al frente, cuidas a los tuyos. Haber crecido sin mucho me hizo prometerme que, cuando lo lograra, me aseguraría de que nadie en la familia volviera a sentir ese tipo de carencias. Pero he llegado a darme cuenta de algo. Hay una enorme diferencia entre ser generoso y ser dado por sentado. Y lo que ocurrió en mi cumpleaños de este año hizo esa diferencia dolorosamente clara. Era un plan, sencillo pero significativo. No buscaba extravagancias, solo una velada íntima. Las personas que amo, buena comida y la oportunidad de ponernos al día, reírnos y tomar un respiro de nuestras vidas agitadas. Reservé con antelación un salón privado en un restaurante. Local, nada ostentoso, pero lo suficientemente elegante para que se sintiera especial. Pagué los $400 por adelantado, no reembolsables, para asegurar el lugar. Incluso elegí un sitio cerca de los barrios de todos para que la distancia no fuera excusa. Creé una invitación de calendario, la envié por correo y mensaje a cada miembro de la familia. Mamá, papá, mi hermana mayor Kendra y su esposo Tom, mi hermano menor Jordan, e incluso mi prima Ray y su novio, quienes siempre se cuelan en todos los eventos familiares, aunque nunca invitan de vuelta. Una semana antes, les recordé la cita y lo hice de nuevo 2 días antes, para estar seguro. El día llegó y yo estaba emocionado. Me puse el blazer que mamá me regaló la Navidad pasada. Llegué 15 minutos temprano, confirmé que el personal tuviera listo el pastel y me senté a esperar. Y esperé. Al principio lo tomé con calma. Mi familia suele llegar tarde. Tal vez había tráfico o a alguno se le había explotado el pañal al último minuto. Pedí una bebida, revisé mi teléfono y sonreí pensando en todos entrando de golpe, sin aliento y llenos de disculpas. Pasaron 30 minutos, luego 45 y aún nada. Escribí en el chat familiar: "Hey, ¿todo bien? Ya estoy aquí cuando quieran llegar". Sin respuesta. A la hora sentí ese primer pinchazo desagradable. No era ira todavía, sino esa presión en el pecho que mezcla vergüenza con incredulidad. Miré alrededor. El salón seguía perfectamente dispuesto, las velas temblando sobre cubiertos intactos. El mesero se acercó con una sonrisa educada y compasiva. Preguntó si quería ordenar. Le dije que esperaría 10 minutos más. Fue entonces cuando mi celular vibró con una notificación de Instagram. Lo abrí y el corazón se me fue al suelo. Era una nueva publicación de Kendra, una foto grupal en una parrillada de carnes. No solo ella y su esposo, sino todos. Mamá, papá, Jordan, Ray e incluso el novio de Ray, sonriendo como si esa fuera la gran noche del mes. El pie de foto decía: "Noche familiar, agradecido por los verdaderos bendecidos". Sentí que me quedaba sin aire. Me quedé helado. No tenía sentido. Deslicé a los comentarios. Mi tía había respondido: "Qué divertido. Extraño a Marcus". Y Kendra tuvo el descaro de contestar: "Él tenía otros planes esta noche, creo". ¿Otros planes? Mis otros planes eran estar sentado en esa mesa esperándolos. Al principio no sentí tristeza. Sentí un vacío, como si me hubieran desconectado. Luego llegó la náusea. No respondí, no comenté, no llamé. Me levanté, dejé una propina que valía más que la bebida casi intacta y salí del restaurante con las manos temblando. Durante el trayecto a casa, mis emociones evolucionaron de la confusión a la humillación y finalmente a algo distinto: claridad. Aquello no fue un accidente ni un malentendido, fue deliberado. Y lo peor es que no era la primera vez. Recordé la Navidad pasada cuando olvidaron avisarme que la cena se trasladaba a la casa de Jordan. Recordé el chat familiar donde siempre me etiquetaban al último, si es que me etiquetaban. Recordé la despedida de soltera de Kendra. Dio un discurso agradeciendo a todos menos a mí, aun cuando yo pagué el pastel y la decoración. Pensé que era descuido, pero esto era intencional. Exclusión disfrazada de cenas y hashtags. Mientras conducía, pasé lista mentalmente de todo lo que había hecho: los $500 mensuales para la renta de mamá en su complejo de adultos mayores, el seguro del auto de papá que pago desde 2018, la fotógrafa de la boda de Kendra, la fianza de Jordan cuando se mudó, la emergencia dental de Ray. Nunca llevé la cuenta, nunca lo sacaba en cara. Simplemente asumía que me mostrarían el mismo cariño cuando llegara el momento, como mi cumpleaños. Al llegar a casa me senté a oscuras. No lloré, refrescaba la publicación, viendo los likes subir como si confirmaran que no importaba. Pude haber respondido, pero hice otra cosa. Abrí mi aplicación bancaria. Transferencia de renta para mamá, cancelada. Pago del seguro de papá, cancelado. Y así, uno por uno, cada pago silencioso que hacía mensualmente. Luego publiqué una historia, una foto de mi pastel intacto con la leyenda: recordatorio, yo pago la renta de mamá, y el seguro de papá, sin nombres, pero sabían que era para ellos. A la mañana siguiente mi teléfono explotó. Llamadas de mamá, mensajes de papá, Jordan preguntando qué pasaba, Kendra indignada: "Si tenías un problema podías decirlo, no ventilar". Yo, que me había sentado solo en mi cumpleaños, era ahora el drama. No respondí. Dejé todo en visto. Quería que sintieran mi ausencia, que el silencio hablara por mí. 5 días después, mamá dejó un mensaje suplicante: la renta vencida, posible desahucio. Papá, otro mensaje: seguro cancelado. Kendra, mensajes mezclados de burla y culpa. Nada de disculpas, solo pánico. Escribí una lista de todos los gastos cubiertos en 3 años. Más de $42,000. No la envié, pero verla me validó. Un sábado Kendra apareció con cupcakes falsamente caseros. Dijo que todo se volvió raro por mi publicación. Le pregunté
pregunté si ella me explicó cuando organizó la cena. Nos enfrentamos con honestidad. Ella admitió que pensó que no me importaba, pues siempre pago. Le dije que los límites no son crueldad. Se fue molesta. Las consecuencias llegaron. Mamá debió negociar su deuda. Papá se aseguró a sí mismo. Jordan se disculpó y, por primera vez, me invitó a comer y pagó. Papá apareció con cafés para disculparse sin condiciones. Empezamos a construir algo nuevo. Descubrí el silencio sin pedidos. Empecé a escribir de nuevo. Me inscribí en Minters, un taller literario. Mi primer relato, La mesa vacía, fue publicado y pagado. La escritura se volvió terapia. Conocí a Sophie, lectora de mi cuento. Nació una relación sana. Kendra pidió terapia. Mamá comenzó a vender manualidades. Papá enseñó a conducir. Mi espacio se llenó de mis sueños. Planeé un viaje de escritura por Sudamérica. Viajé solo. Escribí en Medellín, Cusco y Valparaíso. Envié postales, sin dinero, con palabras. Regresé con un libro. La familia me recibió sin pedir. Celebramos mi cumpleaños. Cada uno aportó algo. Jordan tocó guitarra. Kendra agradeció mis límites. Hoy escribo esto en un café. Mi libro, El valor de la silla vacía, está por publicarse. Entendí que mi valor no está en pagos automáticos, sino en mi voz. La silla donde me ignoran ya no existe. Ahora ocupo la mía con dignidad. Epílogo. 2 años después. Un sobre llegó sin remitente. Una foto de una mesa, llena de familiares sonriendo. Al reverso, nota de mamá. Anoche cenamos y todos pagamos partes iguales. Te extrañamos. Adentro, un postdata. Esta vez pusimos tu silla. Respondí. Orgulloso. Próxima vez me siento allí. Miré la foto y supe que los límites no rompen familias, las reeducan. Porque al final, uno no es la red que sostiene a otros a costa de sí mismo. Uno es el tejedor de su propia malla. Y esa, bien cuidada, puede sostener a todos, empezando por uno mismo. En la promoción de El valor de la silla vacía, me invitaron a dar una charla en la Universidad Estatal, dentro de un ciclo sobre finanzas y salud mental. Acepté aunque los escenarios todavía me daban vértigo. Durante la ponencia conté, con más humor que drama, cómo había confundido generosidad con autoboicot. Cuando terminé, una profesora de economía familiar me dijo que su clase trabajaría mi relato como caso práctico. Aquella noche comprendí que las malas experiencias también pueden rendir dividendos educativos. Sofía y yo planeamos un viaje a la Patagonia como anticipo de nuestro primer aniversario. Era la primera vez que viajaba por placer sin llevar una laptop para revisar pagos ajenos. Caminamos entre glaciares, compartimos silencios más elocuentes que cualquier lista de gastos y, al mirar la inmensidad azul, confirmé que había hecho lo correcto al renunciar al papel de cajero automático ambulante. En una cabaña de madera, escribí un capítulo entero sobre la libertad de decir no, sin remordimientos. El tecleo se mezclaba con el crujido de la chimenea y el aullido del viento. Con las regalías del libro, decidí invertir en una pequeña ONG que enseña alfabetización financiera a jóvenes de barrios vulnerables. Firmar aquel cheque para una causa y no para un salvataje familiar me llenó de un orgullo distinto, menos heroico y más comunitario. En la inauguración del programa cité a mi antiguo yo: si ayudas sin enseñar, condenas a la dependencia. Algunos padres se incomodaron, otros tomaron notas febrilmente. Mientras tanto, mi familia empezó terapia grupal, lo sugirió Jordan, y para sorpresa de todos, papá fue el primero en confirmar asistencia. La primera sesión fue tensa. Mamá lloró recordando su miedo a la pobreza. Kendra sacó a relucir viejos celos. Y yo, por primera vez, reconocí mi propia necesidad de ser necesitado. El terapeuta, un hombre sereno, dijo: aquí no hay villanos, solo guiones heredados que podemos reescribir. Salimos exhaustos pero con nuevas páginas en blanco. Meses después, Kendra anunció que estaba embarazada. Organizó un baby shower e insistió en que cada invitado trajera un plato casero, ella incluida. Me pidió que escribiera una carta para su futuro hijo sobre la importancia de los límites. Durante la fiesta vi a mamá acomodar los regalos sin controlar compulsivamente cada detalle, y a papá servir bebidas con una calma desconocida. Nadie me pidió dinero, me pidieron presencia, y la di, envuelta en palabras. Jordan, por su parte, compró su primera casa. Orgulloso, me mostró las escrituras que había gestionado sin mi tarjeta de crédito. Me pidió asesoría sobre hipoteca, pero aclaró que contrataría a un asesor financiero y que me invitaba a cenar como agradecimiento, no como compensación. Acepté la cena. Brindamos con cerveza artesanal, y mientras sonaba un viejo rock de fondo, sentí que la balanza entre dar y recibir al fin se equilibraba. Inspirado por la evolución familiar, empecé un segundo libro titulado Crédito emocional: cómo cobrar sin culpa y pagar sin sangrar. La editorial lo recibió con entusiasmo y me propuso un podcast. En cada episodio, entrevisto a personas que rompieron cadenas de dependencia económica. Un capítulo se volvió viral cuando una enfermera contó que, después de escuchar mi historia, dejó de pagar la renta de su hermano para inscribirse en una maestría. Su mensaje de voz, entre lágrimas y risa, me recordó el poder de una historia bien contada. 3 años después del pastel intacto, llegó Acción de Gracias. Esta vez propuse algo simbólico: que cada miembro cocinara un plato que representara un aprendizaje personal. Mamá trajo una ensalada de colores vivos, porque ya no todo depende del mismo ingrediente
ingrediente, dijo. Papá preparó pavo marinado sin sal. Moderación, explicó. Kendra horneó pan de masa madre que aprendió a hacer en su curso de mindfulness. Jordan asó vegetales del huerto que cultiva en su patio. Yo llevé un simple flan de café, mi postre favorito, el que nunca pude comer tranquilo cuando corría de un lado a otro pagando cuentas. Comimos en el patio de Kendra. Soplaba un viento fresco y las luces colgantes bailaban sobre nuestras cabezas. Hubo silencios, pero ninguno incómodo. Al final de la noche, papá levantó su vaso de sidra casera. Por los límites que nos mantienen unidos. Nadie discutió. Todos brindamos. Mientras lavábamos los platos, mamá se me acercó y susurró. Gracias por soltarnos. Aprendimos a volar. No necesité responder. Nuestras sonrisas bastaron. De regreso a casa, con Sophie dormida en el asiento de copiloto, puse música suave y reflexioné. Aquella mesa vacía de mi 32º cumpleaños se había transformado en un banquete colaborativo. No porque yo volviera a sostenerla, sino porque cada quien decidió llevar su parte. Pensé en la gente que quizá lea estas páginas dentro de 20 años, y me imaginé escribiendo una nota en el margen. El amor propio fue el primer plato que serví. Todo lo demás llegó de postre. Hoy, mientras cierro este capítulo, suena la alerta de un mensaje. Es de mamá. Una foto de sus portavelas en un mercado artesanal con el letrero hecho con amor y límites. Sonrío y escribo, orgulloso de ti. Y eso, creo, vale más de lo que cualquier tarjeta pudo haber pagado jamás. 2 semanas después de Acción de Gracias, recibí un correo inesperado. Una escuela secundaria al sur del estado quería que impartiera un taller sobre autoestima financiera. Acordamos 4 sesiones de 2 horas, cada una dedicada a desterrar un mito diferente. Ser generoso es sinónimo de sacrificio total, la deuda como prueba de amor, el dinero como sustituto de un te quiero, y los límites son muros inquebrantables. 4 viernes seguidos manejé 2 horas hasta aquel gimnasio con gradas de espe. Cada tarde, al regresar, conducía en silencio mientras el atardecer pintaba la autopista. En esos tramos comprendí la magnitud de los silencios aprendidos. Del CIO, mismo modo que había dejado que el ruido de las exigencias familiares llenara mi vida, ahora dejaba que el vacío me enseñara a distinguir mi propia voz. El segundo viernes, Sophie me esperó en la sala con una sorpresa. Un pizarrón donde había dibujado un mapa de nuestros próximos 6 meses. Necesito que apartemos tiempo solo para ex. Una mañana de enero, cuando el aire olía a promesa nueva, mamá me llamó para contar que se había inscrito en un curso gratuito de marketing digital. Quería vender sus portavelas en línea. Me pedía consejo, no dinero. Pasamos 2 horas en videollamada configurando su primera tienda virtual. Al colgar, sentí un orgullo que no cabía en el pecho. Finalmente estábamos construyendo algo que no dependía de mis transferencias. Mientras tanto, papá escribió un artículo sobre seguridad vial para conductores mayores y lo envió a la revista de automovilismo local. Se lo publicaron con una pequeña mención de pago. Cuando lo vi en el kiosco, compré 3 ejemplares y le envié una foto. Tu hijo colecciona tus logros, respondió con un emoji llorando de alegría y la foto de su viejo casco de motociclista, ahora convertido en maceta para un cactus. Me di cuenta de que, en sus propios términos, también estaba aprendiendo a El proyecto de alfabetización financiera creció. Invirtieron más fundaciones pequeñas y me ofrecieron dirigir una miniserie documental donde seguiríamos a 3 familias que ponían en práctica el concepto de presupuesto con dignidad. Kendra se ofreció como voluntaria para el equipo de producción. Dudé, pero acepté. Prefería verla trabajar codo a codo que imaginarla al margen. Durante el rodaje, la vi cargar luces, redactar guiones y ceder protagonismo. Una noche, mientras ajustábamos un micrófono Jordan, por su parte, se volvió el hombre de los sábados. Cada fin de semana llegaba a mi casa con una nueva receta: alitas picantes coreanas, risotto de champiñones, tacos de pescado. Cocinábamos, reíamos y hablábamos de inversiones. Ya no me pedía consejos financieros, compartíamos descubrimientos. Me sorprendió la ligereza de nuestras pláticas. Sin el peso de las transferencias, la fraternidad se volvió juego, no transacción. Por primera vez en mucho tiempo, celebré un año nuevo sin sentir la urgencia de hacer planes para otros. Sophie y yo organizamos una fiesta pequeña, 5 amigos, una olla de fondue y una lista de reproducción llena de clásicos de los 90. A medianoche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban, brindamos por el derecho a elaborar presupuestos personalizados de felicidad. Nos reímos. Sonaba cursi, pero era verdad. En febrero publiqué un artículo en un blog sobre salud mental titulado El precio invisible de la obediencia financiera. Se viralizó. Un editor de un sello grande me escribió: tenemos espacio para autores que conviertan heridas en mapas. La frase me quemó de emoción. Firmé contrato para mi 3er libro. Durante el proceso, la terapeuta me animó a escribir cartas que nunca enviaría. Una a mi yo adolescente, otra al yo que pagaba todo, otra al yo que recién descubría la palabra límite. Lloré sobre el papel. Después lo quemé en una cacerola vieja mientras Sophie leía poemas. El humo olía a cierre y a inicios. La serie documental se estrenó en otoño. Llenamos un auditorio municipal y antes de proyectar, hubo un panel de preguntas. Alguien preguntó: ¿cuál fue el momento exacto en que dejó de pagar? Respondí sin pensarlo. Cuando me di cuenta de que ya había pagado con mi silencio demasiados intereses emocionales. Se escuchó un murmullo de asombro y luego aplausos.
El éxito repentino trajo tentaciones, campañas publicitarias, patrocinios bancarios, programas de televisión con cheques sabrosos pero mensajes diluidos. Escogí pocos, rechacé la mayoría. Recordé a papá, moderación, mi nuevo límite. Era decir sí solo a proyectos que preservaran la autenticidad de la mesa vacía. Una tarde primaveral, recibí un audio de mamá. Vendí mi portavelas número 1000. Su voz se quebraba de alegría. Atachó una foto. Ella, frente a un puesto luminoso, sosteniendo un cartel donde ponía Meta Independencia. Respondí, con un video desde el estudio donde grababa el podcast, mostrándole el letrero en grabación, familia reescribiendo guiones. Nos reímos a carcajadas. Cuando llegó mi cumpleaños número 35, Kendra organizó una comida en un parque. No hubo reserva lujosa ni cuentas anticipadas. Cada quien llevó un mantel, un plato casero y una anécdota sobre un fracaso convertido en lección. Yo llevé brownies de café y conté cómo, años atrás, había sentido que la soledad me atravesaba como cuchillo. Papá contó cómo casi pierde la licencia por no renovar el seguro. Jordan confesó que gastó demasiado en criptomonedas. Mamá relató sus primeros desastres. Al cerrar la jornada, quedamos intercambiando tuppers con sobras. En mi bandeja aparecieron empanadas de Kendra, un frasco de salsa de papá y un portavela de mamá pintado con la frase luz propia. Al llegar a casa, lo encendí y observé la llama danzar. Comprendí que los límites, como el fuego, pueden quemar o iluminar. Depende de dónde los coloques. Hoy, mientras termino estas líneas, miro por la ventana. El ocaso tiñe el cielo, de naranja, y Sophie tararea una melodía mientras corrige mis notas. Dentro de unos días volaremos a Cartagena para el lanzamiento mundial de mi segundo libro. En la maleta van pocas cosas materiales, pero llevo una nueva convicción. Nunca más seré la red silenciosa que amortigua todas las caídas. Seré el escritor que teje palabras y deja que cada quien aprenda a aterrizar. Y si alguna vez dudara, tocaré la foto de aquella mesa con la silla vacía y recordaré que gracias a esa ausencia, hoy mi historia se sienta en más mesas de las que podría haber imaginado. Pasado el lanzamiento en Cartagena, recibí invitaciones de librerías independientes de toda Latinoamérica. Durante 2 meses recorrí 15 ciudades y en cada firma de libros incluí un ejercicio colectivo. Los asistentes debían escribir en una tarjeta anónima un límite pendiente y depositarlo en una caja transparente. Al final de cada evento, abríamos la caja y de manera aleatoria leíamos en voz alta 5 límites. El público aplaudía, lloraba, celebraba. Descubrí que desde Monterrey hasta una tarde en Montevideo, después de una sesión particularmente emotiva, un muchacho tímido me regaló una flor seca dentro de un sobre. La llevé en el bolsillo el día que dije no por primera vez. Ese sobre está hoy enmarcado sobre mi escritorio. Me recuerda que las historias no son mías, son combustible para la valentía ajena. En Buenos Aires me encontré con una comunidad de lectores que organizó un club de debate sobre economía afectiva. Les pregunté si podía asistir. Aceptaron encantados. Terminamos conversando hasta la medianoche en un café de San Telmo, compartiendo medialunas y proyectos de microempresas entre amigos. Nunca me sentí tan acompañado por desconocidos. Recién llegado a casa, recibí un paquete. Dentro, un libro de contabilidad infantil escrito por Jordan y Kendra, ilustrado por mamá. Titula Cada moneda cuenta, y cuenta la historia de 3 hermanos que aprenden a ahorrar para comprar una bicicleta compartida. En la dedicatoria, leían mis ojos. Para Marcus, que nos enseñó que la solidaridad no se calcula, se practica con responsabilidad. Me quedé sin palabras y, por primera vez, comprendí lo que se siente estar al otro lado de la gratitud. Pocas semanas después, los productores de un popular programa de radio me ofrecieron una sección semanal para responder preguntas sobre finanzas familiares. Dudé, pero Sofía apoyó. Mientras te mantengas fiel a tu mensaje, habrá gente que lo necesite. Acepté bajo la condición de que la sección se llamara La Silla Vacía y que cada episodio terminara con la frase La generosidad sin límites se llama autoabandono. El eslogan prendió fuego en redes y, sorprendentemente, no generó polémica. El éxito mediático trajo viejos fantasmas. Empezaron a llegar mensajes de familiares lejanos con historias urgentes y facturas adjuntas. No era mi núcleo inmediato, pero era gente de sangre. La terapeuta me recordó: puedes ser empático sin ser su banca personal. Redacté una respuesta modelo, amable pero firme. Lamento la dificultad que atraviesas. Aquí tienes recursos gratuitos que podrían ayudarte. Te deseo lo mejor. Copié, pegué, envié. Al séptimo mensaje ya no me dolían las sienes. En paralelo, la ONG creció tanto que abrió una oficina en otro estado. Me ofrecieron la dirección ejecutiva. Decidí quedarme como asesor. Quería proteger mi tiempo para escribir. En aquella decisión escuché la voz de mi antiguo yo diciendo: Marcus, ve a lo seguro. La silencié con un post-it en el monitor. Lo seguro a veces es abandonarte. Firmé como consultor y regalé mi oficina a una joven contadora, recién egresada, que me recordaba a mí, pero con 23 y ganas de devorar el mundo. Para Navidad de ese año, propuse a la familia un intercambio de regalos handmade, nada comprado. Mamá tejió bufandas, papá talló cucharas de madera, Jordan compuso una canción, Kendra imprimió un tiraje corto de su libro infantil con cubierta especial para cada uno. Yo encuaderné a mano un cuaderno en blanco y lo titulé Proyecto de Sueños Financiables. Cuando papá lo abrió, se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca aprendí a escribir mis propios sueños, dijo. Lo abracé. Despedimos el año en un campamento junto al lago. Encendimos una hoguera y, como si el universo
universo guiñara un ojo, comenzó a nevar con delicadeza. Entre neviscas, mamá leyó en voz alta la primera página de su nuevo diario. Hoy aprendí que si no pagas la factura emocional a tiempo, los intereses te roban la paz. Jordan añadió, y que la paz no tiene precio, pero hay que presupuestarla. Reímos, brindamos con chocolate caliente y cantamos la canción que él había compuesto. El eco se llevó el miedo que, finalmente, entregué el manuscrito de mi tercer libro. Lo titulé Intereses del alma y lo estructuré en capítulos que combinan anécdotas familiares, ejercicios prácticos y ficciones exploratorias. La editorial sugirió cambiar el título a algo más comercial. Dije que no. Aquella negativa fue un recordatorio de que mis límites no solo aplicaban al dinero. En la primera revisión me felicitaron. Conecta porque es honesto. Sonreí. La honestidad sí vende, pensé, pero solo cuando uno la pone por encima de... Cuando el libro salió a la venta, organicé un evento diferente. Un paseo literario por el barrio donde crecimos. Llevé a los asistentes a la vieja escuela, al campo de fútbol donde vendía helados para pagar mis útiles, y finalmente, al edificio de departamentos que aún conserva las barandas oxidadas. Allí, contra el ladrillo gastado, leí un fragmento sobre la pobreza silenciosa. Algunos lloraron, otros tomaron fotos. En la puerta, la nueva inquilina me invitó a pasar para ver las remodelaciones. Poco después, un periódico nacional me nombró en su lista de 30 líderes que cambian la conversación sobre dinero. El reconocimiento me halagó, pero también me hizo recordar aquella imagen de mi familia en un restaurante sin mí. Guardé el recorte en un cajón. No quiero olvidar que no nací para los titulares, sino para escribir historias que eviten mesas vacías. Las cartas que nunca envié se convirtieron en un taller digital gratuito llamado Escribe tu factura emocional. Cada trimestre se inscriben cientos de personas. Leo algunos ejercicios y, aunque duele, me alegra ver cómo otros identifican sus intereses abusivos y los cancelan con tinta. Nuestra cuenta de ahorros quizá no crece, pero nuestra cuenta de dignidad gana intereses compuestos. En uno de esos talleres apareció Rey, mi prima. Conectó desde su laptop, cámara encendida. Al final pidió la palabra. Quiero disculparme. Solía pensar que eras un cajero automático con sentimientos opcionales. Ahora entiendo. Sonreí y agradecí. La pantalla se llenó de aplausos virtuales. Al cerrar la sesión, sentí que una costura antigua se cerraba. Un día, Sophie me comentó que, desde que nos conocimos, la gente le escribe diciendo que soy el experto en límites. Reímos y acordamos que mi próximo límite sería aprender a descansar sin culpa. Reservamos un fin de semana sin wifi en una cabaña. Dejé el celular en un cajón. Dormimos, cocinamos, caminamos sin brújula. Regresé con el corazón ligero, comprobando que incluso el descanso necesita presupuesto, pero no excusas. Hoy, al calcular mi patrimonio, descubrí que el rubro paz mental es el que más rinde. No se ve en estados de cuenta, pero se siente en la manera en que respiro. Papá cumple 2 años sin atrasos de seguro. Mamá vende velas personalizadas para eventos corporativos. Jordan tiene un canal de cocina casera con más de 100,000 suscriptores. Kendra dicta talleres de literatura infantil. Yo planeo mi primera novela. Cada uno genera su propio flujo. Cada vez que la sombra de aquella noche de cumpleaños amenaza con aparecer, abro el portavelas de mamá, prendo la mecha y me repito. La llama es pequeña, pero el calor alcanza si nadie sopla para apagarla. Entonces cierro los ojos y, en ese parpadeo de luz, recuerdo el costo exacto de mi primer límite. Un pastel intacto y una cuenta de $400. Fue, sin duda, la inversión más rentable de mi vida. Epílogo final. A veces me preguntan si perdoné del todo a mi familia. La respuesta corta es sí. La larga, que el perdón es un músculo que necesita ejercicio diario. Hay días en los que la memoria se disfraza de resentimiento y me susurra. Ellos te dejaron solo. Entonces salgo a correr. Dejo que el corazón bombee más rápido que la voz del pasado y vuelvo a casa sudando, respirando, entero, porque la soledad de aquella noche se convirtió en la compañía de mi propia voz, y eso nadie puede quitármelo. Hace unos meses, los dueños del restaurante donde me plantaron cerraron por jubilación. Me invitaron a la última cena para clientes frecuentes. Fui con Sophie. En la pared había una foto mía de aquel día, tomada por una cámara de seguridad. Un joven con blazer azul, mirando su teléfono con esperanza. El gerente la había impreso para disculparse por no haber podido alegrar mi cumpleaños. Me ofreció llevármela. Acepté. Ahora la foto cuelga en mi estudio. La miro y no siento tristeza, sino gratitud. La próxima primavera, la ONG lanzará un programa piloto en 3 países. Kendra, Jordan y mamá serán facilitadores invitados. Papá conducirá las sesiones de movilidad segura. Ya no soy el salvador, soy un escalón en la escalera de otro. Y eso basta. Si llegaste hasta aquí leyendo, quiero regalarte mi último límite. Nunca permitas que alguien confunda tu amabilidad con disponibilidad infinita. Tu silla merece estar llena de tu propia presencia. El resto, si te valora, traerá algo para compartir. Gracias por sentarte conmigo. Nos vemos en la próxima mesa.